Buenas tardes, vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y vamos a dar lectura a los 11 versículos. Ya lo leímos hace 8 días, pero no terminamos, así que vamos a leer nuevamente todo el capítulo de 4 de Apocalipsis. Capítulo 4 de Apocalipsis. La palabra del Señor dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que la bendigas a nuestra vida, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos quedamos hace 8 días en el versículo 3. Estábamos viendo algunas características de las piedras preciosas, ¿verdad?, que describe Juan, y cada una de las características que simbolizan pues el poder, la soberanía del Señor. Veíamos que algunos pasajes en el Antiguo Testamento en donde estas piedras se mencionan, algunas de ellas, ¿verdad? Bueno, el versículo número 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos personajes que se presentan aquí en este capítulo 4? También más adelante vamos a ver a otros personajes que Juan presenta para dar un simbolismo, ¿verdad? Bueno, en estos tronos que nos está describiendo el apóstol Juan están 24 ancianos, nos dice la Escritura, y están vestidos con ropas blancas y llevan coronas de oro. Es decir, Juan muestra estas características de la representación que tienen estas personas, o si no son personas, estos personajes, ¿verdad?, que están descritos como 24 ancianos. Queremos pensar que entonces son representaciones humanas, ¿verdad? ¿A quién están representando? Bueno, antes que nada es Jesús, es el Señor Jesús, a quien invita a los santos a que se sienten con Él en tronos, ¿verdad? O sea, los ancianos no son Jesús, o sea, Jesús, el Señor Jesús invita a estos ancianos para que se sienten con Él en el trono. Vamos a ver aquí en el versículo 21 del capítulo 3, que dice el capítulo 3, versículo 21: al que venciere, es el mensaje a la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿quién está sentado alrededor de Jesús? Es la iglesia, ¿verdad? Y los 24 ancianos son los representantes de la iglesia, para decirlo de una vez, de una forma clara, basado en las Escrituras. Ya leímos el versículo
anterior, en donde el Señor Jesucristo les dice a los hermanos de la Odisea que si vencen, entonces el Señor Jesús permitirá que ellos se sienten con Él en el trono para gobernar a las naciones. Es importante, ¿verdad? Ya estamos viendo hacia dónde va Juan en los escritos. Obviamente quien está dictando lo que escribe Juan, lo que Juan escribe, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Es el Señor Jesús quien está dictando, quien está diciendo qué es lo que Juan tiene que escribir, para que la iglesia del capítulo 2 y 3, toda la iglesia que tiene problemas, que tienen debilidades, deficiencias en sus congregaciones, para que ellos vean, para que ellos, los de la iglesia, vean que quien gobierna a estas debilidades y las puede convertir en fortalezas es el Señor mismo. Por eso es que el capítulo 4, en la Reina Valera, ¿verdad? Le pone como subtítulo al capítulo 4, como título al capítulo 4, la adoración celestial. Juan está viendo una adoración de los 24 ancianos, que es la representación de toda la iglesia, a seres vivientes, etcétera, lo que ya leímos, con la finalidad que la iglesia observe el poder de Dios, la soberanía que tiene Cristo. Así que los problemas que tiene la iglesia están bajo el control del Señor Jesucristo. En otras palabras, Juan les dice, pues no tengan ningún temor. La seguridad de su congregación está en manos de nuestro Señor Jesucristo, que fue ya presentado como aquel que tiene los pies de bronce bruñido, es decir, está firme en su congregación, es aquel que tiene los ojos como llama de fuego, aquel que ve todas las cosas, todas las necesidades. Está presentando a un ser sumamente poderoso, que es Jesucristo. Y entonces los problemas que puedan haber en las congregaciones tienen una solución, claro que sí, en el poder, en la soberanía de Jesús. Estamos entonces diciendo, ¿verdad?, que estamos hablando en el versículo 4 estamos, que dice Juan que alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en las cabezas. Y ya vimos el versículo 21 del capítulo anterior, donde el Señor invita a aquellos que venzan a que se sienten con Él, y también el Señor Jesucristo les da autoridad para juzgar a la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 20, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo número 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estamos hasta el capítulo 20. Cuando lleguemos al capítulo 20 vamos a hablar acerca del milenio, vamos a hablar acerca de la predicación del Evangelio, de Satanás atado, etcétera, etcétera, lo que menciona el capítulo 20. Aquí solamente lo referimos el versículo número 4 para notar, ¿verdad?, que Juan está viendo tronos y los que se sentaron sobre ellos reciben la facultad de juzgar, ¿verdad? O sea, son tronos para emitir un juicio, y el versículo 4 del capítulo 4 dice lo mismo, ¿verdad? Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. O sea, si están sentados en el trono es para gobernar con las coronas. Las coronas lo que simbolizan son las victorias que han tenido la iglesia, ¿verdad?, en la tierra, en el tiempo que están en sus congregaciones. Este privilegio entonces de gobernar se ha dado a los santos, únicamente a la iglesia, ¿verdad? Como cuando el pueblo redimido es llevado a la gloria, sabemos que está sentado, ¿verdad?, o que va a estar rodeado, o que la iglesia va a estar rodeando el trono de Dios y del Cordero. Veamos el capítulo 7, versículo 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Todos estos versículos que estamos considerando de diferentes capítulos del mismo libro de Apocalipsis y de otros libros del Antiguo Testamento y del Nuevo también, tienen mucho que ver, ¿verdad?, con la interpretación del libro de Apocalipsis. Por eso es necesario que
pues que tengamos a la mano una Biblia, preferentemente con referencias, es decir, que hasta abajo, al pie de página, nos indiquen las citas a las cuales tenemos que ir, porque eso nos ayuda muchísimo. Mucho nos ayuda para entender bien el libro de Apocalipsis y no confundirnos, ¿verdad? Y no tener ningún temor, ninguna duda al abrir el libro de Apocalipsis. Es un libro más de la Escritura que nos trae bendición a nuestra vida, definitivamente. Estamos viendo estas situaciones y si lo aplicamos a nuestra vida, pues lo podemos decir exactamente, ¿verdad? Podemos ver cómo es nuestra congregación Getsemaní, en el caso nuestro, y mirar todas las cosas positivas y las deficiencias que tienen las iglesias, que ya se mencionaron en los capítulos 2 y 3, y reflejarnos en ellas, en qué cosas nosotros estamos fallando, qué cosas también tenemos de cosas positivas buenas, y entonces si hay cosas negativas en nuestra congregación, negativas en el sentido de que coincidimos con las otras congregaciones, que hemos perdido el primer amor, quizá no trabajamos igual que antes, etcétera, etcétera, para no recordar todo lo que ya dijimos. Si caemos en alguna de esas situaciones negativas, pues entonces tenemos que recordar que el capítulo 4 de Apocalipsis nos sirve de mucho, porque el Señor Jesús está en el trono sentado y Él es el que nos ayuda a que todas las deficiencias las podamos corregir. Entonces, ¿nos sirve Apocalipsis? Claro que sí. O sea, no esperemos en el libro de Apocalipsis algo que cuando lo leamos empezamos a sentir, no sé, el cuerpo calientito o que nos hormiguea, porque así hay cristianos, lamentablemente, que tienen ese pensamiento cuando van al libro de Apocalipsis o a las profecías de Ezequiel, de Daniel. No, o sea, es la palabra del Señor, y la palabra de Dios para el pueblo de Dios, para la iglesia, siempre le va a traer bendición. Así que abra su libro de Apocalipsis sin ningún temor, léalo. O sea, es peor si usted no lee el libro de Apocalipsis. Si usted dice, no, es que yo no le entro a Apocalipsis porque me da miedo, me infundieron temor cuando era un niño, que era el fin del mundo, Apocalipsis, etcétera, etcétera, pues entonces váyase a catecúmenos para que empiece a conocer lo primero, ¿verdad? Lo básico, y después entonces tenga una confianza suficiente en la palabra. La palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, eso dice Pablo en sus cartas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para convencer, o sea, para santificarnos. Tenemos que leerla. Bueno, estamos entonces viendo acerca del poder del Señor, y estamos diciendo que el Señor da la autoridad para juzgar a la iglesia y para que para que se puedan sentar en los tronos alrededor del trono majestuoso que solamente le corresponde a Jesús, a Dios. Entonces, bueno, lo vuelvo a repetir, este privilegio de gobernar se ha dado a la iglesia solamente. Cuando el pueblo redimido es llevado a la gloria del Señor, sabemos que está rodeando el trono del Señor y del Cordero. Ya leímos el capítulo 7, versículo 9. Y sus representantes son los 24 ancianos, o sea, los representantes de la iglesia, de toda la iglesia universal, son los 24 ancianos que ocupan tronos para dominar y juzgar. Llevan ropas blancas, ¿verdad? Dice el versículo 4, llevan ropas blancas para simbolizar la pureza, y coronas también, llevan coronas para indicar la victoria que tuvieron ellos como santos. Por eso están en el trono del Señor, no solamente ellos, sino toda la iglesia, ¿verdad? No es que estos personajes sean más importantes que la iglesia, no, ni tampoco hay, ¿cómo se llama? Círculos concéntricos en el cielo, así lo describen algunas doctrinas, que no es la reformada, quiero aclararlo, no es doctrina reformada, pero algunos hermanos tienen doctrinas como estas que voy a decir, que yo no creo, pero la conozco, en donde ellos dicen que en el cielo, cuando estamos en el cielo, van a haber grados de santidad, es decir, Dios en el trono exactamente lo que estamos viendo, Dios en el trono, en el centro del universo, el trono de Jesús, el trono de Dios, del Espíritu Santo, y alrededor del trono comienzan a formarse círculos. El más pequeño es donde las gentes que en la tierra fueron más santos, que fueron más bíblicos, más cristianos, van a estar ahí, cerca de Dios.
Y luego va a haber otro círculo un poquito más grande que está un poquito más alejado del trono, pero también son gente que se esforzó, no tanto como los primeros, pero se esforzaron. Y así consecutivamente, hasta llegar a un círculo grandotote, en donde ahí estarán los que de panzazo pasaron al cielo, según esa doctrina. Yo no creo eso, porque la palabra del Señor no enseña eso. Nos está enseñando en el capítulo 4 de Apocalipsis que la iglesia está alrededor del trono del Señor. Ya vimos capítulo 4, capítulo 7, capítulo 20, donde Cristo mismo invita a aquellos que vencen, no solamente a unos escogidos. Cristo nos dice, solamente voy a invitar al consistorio para que estén cerca de mí, o al presbiterio y al sínodo. A todos los demás, pues de lejitos, ¿no? No, eso no enseña la Biblia. Entonces no hay que confundirnos, ¿verdad?, con doctrinas equivocadas, erróneas, que quién sabe de dónde salen. A lo mejor soñaron los hermanos algún día y un día antes pues cenaron mal, comieron mucho y a lo mejor tuvieron problemas ahí de sueño. Yo no sé, pero la Biblia no enseña eso. Yo no sé de dónde lo sacan, como muchas, infinidad de doctrinas. Cuando lleguemos al capítulo 20, veamos acerca del milenio, vamos a ver que también existen muchas enseñanzas, doctrinas, que se alejan de lo esencial de la Escritura, de lo que enseña la Biblia. Bueno, la palabra nos dice que aquí estos personajes no sabemos si son, bueno, sí lo sabemos, son solamente representantes, pero es algo espiritual. O sea, no es alguien especial, no es Elías, no es Moisés, no es Zacarías, Amós, no, sino son representantes, ¿verdad? Es algo simbólico, como la cadena en el capítulo más adelante, en el 13, con la cadena con que el Señor ata a Satanás. ¿Es una cadena? ¿Literalmente es una cadena? No, no es una cadena, es algo simbólico, porque si fuera algo literal, entonces diríamos cuántos metros mide la cadena con la que ata Dios a Satanás. Deben saberlo, ¿no?, los que interpretan todo esto así, que lo dejan a su imaginación. No dejemos a nuestra imaginación lo de Apocalipsis ni ningún escrito bíblico. No, puede dejar a su imaginación El Principito y Cien años de soledad y el Che Guevara vive y no sé qué tantos libros más pueden existir. Eso sí, léalos, imagínense lo que quiera, pero de la Escritura no, no podemos imaginar. Eso es dar una mala representación del Señor. Estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza, y así no es. Es, como está escrito en la Escritura. Pero tenemos que hacer lo posible por estudiar, ¿verdad? O sea, hacer lo posible por estudiar más y más. Si no entendemos, pues vamos a consultar a personas que están arriba de nosotros, que están en los seminarios, que son maestros, que saben, que se dedican en todo su tiempo a leer y a investigar, y para que podamos aprender más. Hay muchos libros, claro que sí, de consulta. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo vamos, hermano? ¿20 minutos? ¿30? 17, muy poquito. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos diciendo entonces nosotros que las coronas que tienen estos personajes solamente son coronas de victoria, pero vamos a ver más adelante. Dice el versículo, bueno, en el 4 que estamos, ¿verdad? Sí, dice que ellos tienen las coronas de oro en su cabeza. Y más adelante dice que las coronas ellos la otorgan. Ahorita lo vamos a ver. Las coronas ellos la entregan a Jesús, diciendo que las victorias que ellos han tenido, del versículo 4, sí son victorias, pero son victorias que le corresponden a Jesús. Todas las victorias que tengamos en esta tierra, ¿verdad? Como aquel pastor que yo comentaba alguna ocasión, que decía, cuando él tenía una campaña evangelística y decía, Señor, dame la victoria en esta campaña evangelística para que tu nombre sea exaltado. Está bien, pero aún esa victoria que le daba el Señor al pastor en esta tierra, esa victoria no era de él, esa victoria era y es de Jesús siempre. Todas las victorias que tenemos en la congregación que estamos, etcétera, lo que trabajamos, lo que hacemos bien, todo eso es porque Jesús lo ha hecho bien por nosotros, y nosotros solamente somos instrumentos. Entonces todas esas coronas que se entregan a la iglesia de victoria son entregadas al Señor porque son realmente de Él. Versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los truenos y los relámpagos que proceden del trono simbolizan el impresionante poder y la majestad divina, ¿verdad?, que tiene el Señor. Esto es, bueno, a ver, vamos a leerlo otra vez, el 5.
que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Entonces esto nos remite, ¿verdad?, a Éxodo capítulo 19, versículo 16. Vamos a buscarle cómo ahí encontramos una teofanía, una aparición de Dios, una representación de Dios en el Sinaí. El libro de Éxodo número 19, capítulo 19, perdón, Éxodo capítulo 19, versículo 16. Éxodo 19, 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando se entregan los 10 mandamientos, ¿verdad? Capítulo 20 son los 10 mandamientos. Antes que se entregaran los 10 mandamientos, ocurrió un espectáculo así muy fuerte, truenos, relámpagos, y la gente se espantó porque vio la manifestación de Dios. Aquí en el versículo 5 del capítulo 4 de Apocalipsis, también Juan ve algo semejante, ¿verdad? Que vio que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Entonces, estamos diciendo que esto es una teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Agar, el ángel del Señor se le aparece a Agar, la sierva de Sara, cuando va a Agar en el desierto, es una teofanía. Cuando el Señor en Éxodo capítulo 3 se le aparece a Moisés en una llama, en una zarza ardiendo, eso es una teofanía. Una teofanía también ya la vimos en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor se aparece, se manifiesta, ¿verdad? Se deja ver, no físicamente, porque Dios es un espíritu, pero el Señor se aparece ante el pueblo, ante Moisés, eso es una teofanía. Entonces, esta teofanía en el monte Sinaí que vimos en Éxodo capítulo 19, Dios descendió, ¿verdad?, sobre el monte con fuego y con humo, con truenos y con muchos relámpagos. Entonces son formas como Dios se manifiesta, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? No siempre Dios se manifiesta así. Elías, cuando él está esperando que Dios se manifieste ante él, Elías lo espera en la lluvia, lo espera en un terremoto, lo espera en los relámpagos, o sea, en lo impresionante como Dios se había manifestado, como los ejemplos que ya dimos. Pero en este caso con Elías, el Señor no se manifiesta de esa manera, sino que Él se manifiesta en todo lo contrario, en un silbo apacible, dice él, en un silencio bastante prolongado, en donde Dios pudo manifestarse en la vida de Elías. Entonces Dios se manifiesta de muchas formas. Dice Hebreos que Dios ha hablado de muchas formas en otros tiempos, ¿verdad? Hoy ha querido hablar a través de su Hijo Jesucristo. A Él tenemos que escucharlo. La Biblia es Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que también dice en este versículo 5 acerca de unas lámparas, dice que salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y las lámparas de fuego también, bueno, es un simbolismo para decir, ¿verdad?, que del trono del Señor también había una luz excelsa, una luz divina, una luz que refleja santidad. Y también nos habla de 7 espíritus que son una representación de la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, en el trono que estamos describiendo, que Juan describió en el capítulo 4, que se está dando una adoración celestial, en ese trono celestial, que es el centro del universo, está sentado Jesucristo, que es Padre, que es el Dios Padre, y también que es el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad está sentada, está levantándose en el trono, sentándose en el trono para simbolizar la majestuosidad que solamente tiene esta divina Trinidad. Digo, sentándose y de pie también, ¿verdad? O sea, no me estoy contradiciendo, sino que están en el trono, pues. El simbolismo es importante, y los espíritus que nos habla Juan, de los 7 espíritus, es esta representación de la plenitud del Espíritu Santo. El símbolo de la plenitud del Espíritu Santo apunta a la obra que realiza el Espíritu Santo con respecto a interpretar la voluntad de Dios, alentar y consolar a su pueblo. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor Jesús les decía a sus discípulos cuando Él
resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Él se estaba despidiendo, ya estará unos días de irse para el trono celestial, el capítulo 4, y los apóstoles le decían al Señor que no se fuera. Señor, no te vayas, Señor, no queremos que nos dejes. Y se entiende, claro que sí, ¿verdad? Se entiende, pues claro que se entiende, están con el Maestro, con Dios mismo. Definitivamente nadie desearía que se fuera Jesús. Y el Señor Jesús les responde, les dice: tengo que partir porque les conviene que yo me vaya, pues les dejaré a mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo va a ser el Consolador, el que va a estar con ustedes. La palabra para Espíritu Santo que se da en el griego, en el original griego, es la palabra paracleto, ¿verdad? O parácleto, no sé dónde vaya el acento, parácleto o paracleto, no sé. Pero es una palabra griega que lo que quiere decir en el español quiere decir el Consolador. Así que este Consolador está con la iglesia, consuela a la iglesia en tiempo de aflicción, anima a la iglesia en tiempo de prueba, etcétera, etcétera. Y por eso aquí vemos en el trono que Juan quiere dejar muy marcado que los 7 espíritus están en el trono del Señor. Es decir, la plenitud del Espíritu Santo está descansando en el trono, no solamente sentado sin hacer nada, sino que está en el trono descansando para ver la necesidad de la iglesia. Y dice el versículo número 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya aparecen otros personajes aquí, ¿verdad? Aparece un mar de cristal y seres vivientes. Dice aquí que son 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Para qué tantos ojos, verdad? Bueno, dice el versículo 6 que delante del trono se extendía un mar de vidrio, un mar de cristal. Y este vidrio o este cristal era transparente, era muy transparente. Esto quiere decir que los santos en el cielo, la iglesia en el cielo, puede ver la sabiduría de Dios en acción. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿se imagina usted, hermano, poder ver la sabiduría de Dios en acción? Esto es una bendición para los hermanos que ya están en la presencia del Señor. Aquí les chillamos, ¿verdad? Y ya a veces hasta, bueno, no a veces, sino que, les chillamos y nos dolemos. Y pues claro que sí, ¿no? Nos duele cuando se muere un familiar nuestro. Pues sí, definitivamente, ¿no? Sea pastor o no sea pastor, sea anciano, diácono, sea laico, se haya convertido apenas, no sé. Pero aquí vemos que están ellos viendo o sea, el mar de cristal es un simbolismo para decir, la iglesia puede ver cómo el Señor opera, cómo el Señor obra. Y qué interesante, ¿eh? Por aquí en la tierra nosotros, bueno, al menos yo, no sé ustedes, pero al menos yo sí, yo tengo muchas dudas. Digo, ¿cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios acciona? ¿Por qué la ira de Dios es santa? ¿Por qué la misericordia de Dios se da a los que merecen el castigo, a los que merecemos el castigo? No sé, muchas cosas. Bueno, cuando estemos en la presencia del Señor, de acuerdo al versículo que estamos viendo, vamos a poder cómo opera Dios, por qué Dios hace tal o cual cosa. Qué importante. Por eso es que sí, si tenemos alguna duda, esperemos estar con el Señor para preguntarle cualquier situación. Y vamos a estar con Él, que seguramente ya ni nos vamos a acordar, ¿verdad?, de las dudas que tenemos aquí, al estar en la presencia de Dios tan majestuoso. Lo que parece en el versículo 6 es que Juan quiere dar énfasis, ¿verdad? O que el énfasis se encuentra en la claridad para indicar la comprensión y los detalles de Dios a través de estar en el mar de cristal. O sea, lo que pretende Juan es eso, que nosotros podamos entender que la iglesia, los santos que ya están con el Señor, pueden ver cada uno de los detalles, lo que ya estamos diciendo, cada uno de los detalles que el Señor hace. Además de este mar de cristal, había 4 seres vivientes, y también es un texto que nos refiere al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a buscar Ezequiel, por favor. Aunque no terminemos hoy estos capítulos, pero vamos a irnos con calma. Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 y 6. Ezequiel 1, 5 y 6 dice:
y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, o sea, en medio del resplandor. Bueno, el 4, dice, desde el 4, Ezequiel 1, versículo 4 al 6. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y más adelante trae más descripciones, ¿verdad? Entonces también ya estamos viendo que Juan conocía muy bien las profecías del profeta Ezequiel, y ya vimos 2, 3 referencias a Ezequiel. Ahora estamos viendo una más donde los 4 seres vivientes sirven, ¿verdad?, como mensajeros de Dios, de acuerdo a Ezequiel, de acuerdo a Juan. Lo que nos dice es que estos 4 seres vivientes son mensajeros de Dios. Los 4 seres vivientes tienen rostro humano, forma de león, buey y águila. Y bueno, vamos 40 minutos o menos de 40. 30. Bueno, los 4 seres vivientes, de acuerdo a un escritor, un comentarista que se llama William Hendrickson, él dice, ¿verdad?, que son seres con fortaleza de un león, de acuerdo al Salmo 103:20. Ahí usted lo puede checar. También la capacidad de servir como un buey, o sea, porque son las características, ¿verdad?, que nos está hablando. Es que no leímos el versículo 7. Bueno, voy a leer nuevamente el 5, 6, 7. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y entonces estoy comentando que Hendrickson, él comenta, ¿verdad?, que la forma de león se refiere al Salmo 103:20, la capacidad de servir como un buey es de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 14, la inteligencia de un hombre de acuerdo a Lucas 15, versículo 10, y la rapidez para servir de un águila, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 21. Estos 4 versículos nos hablan algunas referencias características de estos seres vivientes. Usted lo puede leer. Y estos 4 seres vivientes lo que simbolizan es al ejército celestial. Esto es importante, ya estamos viendo qué es lo que representa. Vimos que los 24 ancianos son la representación de la iglesia, y aquí estos 4 seres vivientes simbolizan al ejército celestial enviados a servir a la iglesia de Cristo. Son símbolos de decisión y valor, fortaleza y tenacidad, inteligencia y seguridad, diligencia y rapidez. Así son los ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Son los ángeles, los serafines, los arcángeles, todo el ejército celestial que Dios tiene a su servicio, a su disposición para el ministerio de la iglesia, para nosotros, para los santos. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes tienen 6 alas, ¿verdad? Igual que la visión de Isaías. Isaías capítulo 1, usted lo puede ver también, ¿no? Isaías capítulo 6, perdón. Él también ve a los mismos seres vivientes. Juan toma esa representación de Isaías. Isaías también los describe igual que Juan, llenos de ojos, observando todas las necesidades de la iglesia. O sea, no son seres monstruosos, no, sino Juan los ve así, con muchos ojos, para que estos seres vivientes que sirven a Dios y a la iglesia puedan ver toda la necesidad que tiene usted, que tiene la iglesia, que tienen los santos. Día y noche decían: Santo, santo, santo. Así que toda la eternidad reconoce la pureza y santidad de Dios. Todo lo creado,
seres vivientes, los ángeles, conocen la santidad del Señor. Y bueno, reconocer a Dios significa declarar su completa separación de todos los seres creados. Eso es lo que simboliza, ¿verdad? Y la alabanza de su santidad conduce a una afirmación de su omnipotencia. Es el Todopoderoso, Dios es el Todopoderoso y solamente a Él se le debe la gloria y la alabanza. ¿Cómo podemos obtener una aplicación, si es que la podemos obtener, para una iglesia, hermanos, para una iglesia que está en prueba y persecución? Una declaración de la ilimitada fortaleza de Dios es una fuente de esperanza y ánimo. Eso es una aplicación que podemos obtener de Apocalipsis. Bueno, no porque yo lo diga, no, mucho menos. Pueden haber más aplicaciones que el Espíritu Santo nos haga en nuestra vida, ¿verdad? Jesús dijo a la iglesia: en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que la protección que ofrece Cristo no es física, sino una protección espiritual. ¿Vamos a tener problemas? Sí. Físicos, claro. Tenemos un problema y nos afecta en el cuerpo, ¿no? Donde sea. Y ahí el Señor no es que nos diga: no, sí, no te preocupes, no, vas a tener problemas y tu gastritis va a estar bien. No, nos va a dar gastritis, nos va a doler la panza y todo lo que queramos, pero espiritualmente tenemos la protección de Dios, de Cristo. Eso es lo importante. O sea, Cristo nos protege espiritualmente, ¿verdad? Bueno, no hay nada que se escape del control del Señor, porque Él es todopoderoso. Y por eso es que Juan ve el trono en el capítulo 4. Es importante, el capítulo 4, igual que toda la Biblia, es importante, pero aquí, de acuerdo a la secuencia que estamos llevando, es importante. Capítulo 2, 3, problemas en las iglesias. Capítulo 4, no se preocupen, Dios tiene el control. Es lo que dice en otras palabras, ¿verdad? No hay nada que se escape al control del Señor. Versículo 9 y 10 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado por el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es el versículo 10, donde los ancianos, la iglesia, entrega sus victorias, sus coronas al Señor, porque realmente son del Señor. Bueno, cada vez, ¿verdad?, que los seres vivientes dan gloria y honra a Dios, los 24 ancianos se postran en el trono y ponen sus coronas uniéndose en la adoración de aquel que vive por los siglos de los siglos. La postración de los ancianos, la postración y de los seres vivientes es una respuesta apropiada ante la majestad de Dios, y la adoración lo es a su ser eterno, al ser eterno de Dios. Y al echar sus coronas delante del trono, los ancianos reconocen que su autoridad era delegada por Dios, es decir, devuelven la autoridad que Dios les dio, se la vuelven a dar al Señor. Las victorias que Dios les dio, ya lo dijimos muchas veces, pero es importante. La honra que les ha sido dada es de vuelta, así que la gloria que tiene usted aquí en la tierra, hermano, no es de usted, es del Señor. Qué bueno que Dios se la dio y que lo usó usted para que fuera un gran pastor, una hermana importante en la femenil, en los jóvenes, en los diáconos, en cualquier servicio, ministerio que tenga en la iglesia. Usted lo hizo muy bien y el Señor le dio la oportunidad. Sí, gloria al Señor, porque usted tuvo esa oportunidad. Pero al llegar con el Señor al cielo, de acuerdo al versículo 10 del capítulo 4 de Apocalipsis, usted le entregará al Señor esas victorias, esas honras, esas logros que ha tenido, porque son de Jesús. Y eso se llama humildad. Y cuando lleguemos al trono, seguramente los que estemos ahí, los que estén ahí, lo vamos a hacer, lo van a hacer. Eso es seguro, seguro. Bueno, entonces, en el versículo 11, ¿verdad?, dice que solo, bueno, es el 11... Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y solo el Cordero es digno de la gloria, honor y poder por su muerte en la cruz. Solo Dios es digno de honor por su poder de creación, cuando creó el mundo, ¿verdad? Y solo el Espíritu Santo es digno de honor y poder por su actividad en la tierra con su pueblo redimido.
¿Cómo concluimos el capítulo 4? Para el cristiano, solo es digno aquel que está sentado en el trono celestial. Para la iglesia, solamente Cristo es el digno de que esté sentado ahí. Cualquier otra pretensión es blasfemia. No podemos pensar absolutamente nada ni nadie que pueda ocupar el trono de Cristo. Es blasfemia pensar eso. De este modo, Juan comienza su revelación de lo que vio y que iba a suceder pronto, llevando a sus atribulados lectores de los capítulos 2 y 3 al salón del trono de Dios eterno. Sin embargo, el vidente, Juan, no ofreció ninguna imagen de Dios, eso es importante. Juan describe más bien el impresionante esplendor y majestad que lo rodean, pero no da ninguna imagen humana, porque eso también es un pecado, una blasfemia, poner imagen humana a Dios. Sin duda, el propósito de todo esto es recordar a aquellos que están próximos a sufrir el hecho de que Dios no deja de ser soberano, Señor de los mundos. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites mirar, Señor, la revelación que tú tienes para tu iglesia. Gracias porque nos das esta fe, esperanza, Señor, de estar un día en el trono, en tu trono celestial, Señor, y poder rendirte a ti homenaje y gloria. Te lo agradecemos, Señor, porque somos tu iglesia y tú nos has escogido. En el nombre de Jesús te lo declaramos. Amén.